Me casé hace solo 6 meses y ya crucé una línea que muchas mujeres solo se atreven a imaginar. No fue planeado, no fue venganza ni aburrimiento. Fue algo que me encontró cuando yo creía tener todo bajo control. Todos piensan que cuando una mujer se casa, también debe enterrar sus deseos, sus curiosidades, sus juegos. Pero nadie te advierte que, a veces, lo prohibido no se siente como un error, sino como un recordatorio de que sigues viva. Tengo 25 años y vivo en Guadalajara. Estudio comunicación en la UDG por las noches y durante el día trabajo en una agencia de marketing digital. Quiero terminar la carrera, crecer profesionalmente, demostrarme que puedo tenerlo todo. Mi esposo, Adrián, me apoya en todo eso. Es bueno, responsable, un hombre que cualquier mujer querría. Pero a veces la bondad se vuelve predecible. Y lo predecible, cuando eres joven, se vuelve un eco sordo en la cabeza. No me malinterpretes. No me casé por interés ni por miedo a estar sola. Lo hice porque pensé que el amor bastaba, pero el amor, cuando se vuelve rutina, se siente como una casa perfectamente limpia donde ya nadie entra. Cada cosa está en su lugar, pero el aire no se mueve, y yo necesitaba aire. Todo comenzó un martes cualquiera, a finales de mayo de 2024, en la biblioteca, donde los ventiladores apenas funcionaban y el olor a libros viejos me mantenía despierta. Estaba revisando unas gráficas para mi proyecto final cuando alguien se acercó por detrás. ¿Todavía despierta, Valeria? Reconocí la voz al instante. Mateo, el asistente del profesor. Alto, tranquilo, de esos hombres que no necesitan hablar fuerte para que los escuches. Siempre me miraba como si supiera algo que yo no había dicho. Le sonreí y contesté que sí, que casi terminaba. Él se inclinó para ver mi pantalla. Su hombro rozó el mío y un leve olor a madera y lluvia me envolvió. «Te estás complicando demasiado con esa parte», dijo. Yo respondí, «Me gusta complicarme». Me miró un segundo más, de lo necesario, y sonrió. Fue un gesto tan pequeño, pero bastó para encender algo que llevaba dormido. Las horas pasaron rápido. Salimos casi juntos del edificio, y afuera llovía. Me ofreció acompañarme al estacionamiento y acepté. Caminamos bajo el techo de los pasillos, hablando de cualquier cosa menos de lo que realmente queríamos decir. Cuando llegamos a mi coche, me deseó suerte con el proyecto y se fue. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa, no podía quitarme de la cabeza su mirada. No fue solo atracción física, fue esa sensación de haber sido descubierta, de que alguien había notado lo que yo escondía detrás de mi sonrisa de esposa perfecta. Los días siguientes fueron un juego peligroso, mensajes en horas inoportunas, miradas en los pasillos, silencios que decían más que las palabras. Yo fingía normalidad. Adrián hablaba de nuestro futuro, de comprar un terreno, de tener hijos. Y mientras lo escuchaba, mi mente se iba a otro lugar, a esa biblioteca, a esa voz que me preguntaba si seguía despierta. Un viernes, Mateo me envió un mensaje. ¿Vas a quedarte tarde en la universidad? Le respondí que sí, aunque no tenía nada que hacer. Perfecto, te ayudo con lo del informe. No necesitábamos excusas, pero las inventábamos igual. Nos encontramos en un salón vacío. Llovía de nuevo, como si el clima conspirara con nosotros. Me senté frente a él, fingiendo concentración, pero cada movimiento suyo me distraía. Su forma de tocarse el cuello, de mirar la pantalla, de morderse el labio al leer. Era un lenguaje silencioso que mi cuerpo entendía perfectamente. ¿Tu esposo no se pone celoso?, me preguntó sin levantar la vista. No tiene tiempo ni para eso, respondí. Entonces es un hombre con suerte, murmuró. ¿Por qué dices eso?
porque si tuviera tiempo no te dejaría venir tan sola. Lo dijo sin sonreír, sin bromear. Y ahí supe que el juego ya no era juego. Hubo un silencio largo, solo se oía la lluvia y el sonido de su respiración. Mi corazón golpeaba tan fuerte que sentí que iba a delatarme. Mateo, dije despacio, esto no debería pasar. Él levantó la vista, acercándose un poco. Entonces dime que no quieres que pase. No lo dije, no podía. Y eso fue suficiente. Se levantó, rodeó la mesa y se detuvo frente a mí. Me tomó la cara con una mano, con cuidado, como si temiera que me rompiera. Su beso no fue impulsivo, fue decidido, inevitable. Sabía exactamente lo que hacía y lo que provocaba. Yo también. Sentí su aliento mezclarse con el mío, el peso del momento cayendo sobre nosotros como la lluvia afuera. No sé cuánto tiempo duró, pero cuando terminó yo ya no era la misma. Me quedé sentada, observándolo mientras guardaba sus cosas, tranquilo, sin culpa. Esto cambia todo, murmuró. No, le respondí. Esto simplemente lo hace más real. Esa noche, cuando llegué a casa, Adrián dormía. Tenía el televisor encendido y una cerveza a medio terminar sobre la mesa. Me acerqué, apagué la luz y lo cubrí con una manta. Lo observé un momento. Era el mismo hombre que me había prometido amor eterno, el que me esperaba todas las noches. Pero en ese instante sentí que ya no pertenecía del todo a esa vida. Fui al baño, me miré al espejo. No vi culpa en mis ojos, vi deseo, vi a alguien que por fin recordaba lo que era sentirse deseada, viva, peligrosa. Me lavé las manos, respiré hondo y sonreí. Esa sonrisa que aparece cuando haces algo que no deberías y sabes que volverías a hacerlo. Los días siguientes fueron una mezcla de calma y ansiedad. No nos escribimos, pero cada notificación en el celular me hacía pensar que era él. En clase evitábamos mirarnos demasiado, pero el aire entre nosotros estaba cargado. Me di cuenta de que no quería detenerlo, solo quería controlarlo. Una tarde, mientras revisaba unos correos, recibí un mensaje suyo. Necesito verte, no para hablar del proyecto. Tardé 10 minutos en responder, fingiendo indiferencia. ¿Y para qué entonces? Para recordar lo que empezó lloviendo. Ese mensaje me dejó temblando. Y no, no era miedo. Era deseo, de esos que te devuelven la vida cuando la rutina te la ha robado poco a poco. Esa noche no le dije a Adrián dónde iba. Le mandé un mensaje. Voy a estudiar con una amiga. Mentira simple, eficaz. Tomé un taxi mirando por la ventana, sintiendo que cada gota de lluvia era una especie de señal. Cuando llegué, Mateo ya me esperaba en el estacionamiento de la universidad. No dijo nada. Solo abrió la puerta y me miró como si el resto del mundo no existiera. Y ahí entendí algo. El límite no era lo que haces, sino lo que sientes cuando lo haces. Yo no sentí culpa, sentí poder. Si llegaste hasta aquí, deja tu like y suscríbete. No para aprobarme, sino para reconocer que a veces lo prohibido solo revela lo que ya éramos antes de ponerle un anillo al dedo. ¿Alguna vez sentiste algo parecido? Cuéntamelo en los comentarios. Los días después de aquella noche fueron extraños, no porque sintiera culpa, sino porque todo parecía igual. Pero ya nada lo era. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, le daba un beso rápido a Adrián antes de que saliera al trabajo y fingía normalidad. Pero en mi cabeza seguía escuchando la voz de Mateo. No podía evitarlo. Cada sonido del teléfono me aceleraba el corazón. Y cuando no escribía me sentía vacía, como si faltara oxígeno. Nunca había entendido por qué la gente arriesgaba tanto por una aventura, hasta que lo viví. No era solo el deseo, era la adrenalina. Saber que lo que estás haciendo está mal, pero igual hacerlo porque te da vida.
Una especie de droga que no se inyecta, se respira. El siguiente encuentro fue más casual, o eso quise creer. Me escribió un miércoles a mediodía. Voy a pasar por la facultad más tarde. ¿Te veo? No supe si decir que no o que sí, así que solo respondí con un quizá. Esa palabra bastó. A las 7 de la noche ya lo tenía frente a mí, apoyado en su coche, esperándome con una sonrisa que me desarmaba. Subí sin pensar. Él conducía por las calles húmedas, mientras el sol se escondía detrás de los edificios. Nadie hablaba, solo el ruido de los limpiaparabrisas y el sonido del tráfico a lo lejos. ¿A dónde vamos?, le pregunté. A donde no tengamos que fingir, respondió sin mirarme. Terminamos en un pequeño hotel sobre López Mateos, de esos discretos, con luces suaves y cortinas cerradas. No había flores, ni vino, ni palabras bonitas, solo una verdad suspendida en el aire. Los dos queríamos lo mismo. Cuando cerró la puerta, me miró con una calma que me desarmó. ¿Estás segura?, preguntó. Le respondí acercándome, besándolo sin prisa, con esa hambre que nace del silencio. No voy a describirte todo lo que pasó, porque hay cosas que se sienten, no se cuentan, pero te diré que nunca me había sentido tan libre, tan mía. En ese cuarto no era la esposa perfecta, ni la estudiante responsable, ni la hija ejemplar. Era solo yo, respirando sin permiso. Después, mientras él dormía, lo observé. Tenía el cabello revuelto, la piel tibia, y esa paz que a mí siempre me falta. Me quedé pensando en Adrián, en cómo se había esforzado por darme todo, sin darse cuenta de que lo único que necesitaba era que me mirara diferente. No quería a un hombre nuevo, quería volver a sentir lo que sentía cuando alguien me miraba con deseo. Salí del hotel pasadas las 10. Antes de irme, Mateo me tomó la mano. No quiero que esto sea solo una aventura, dijo. Y esa frase, que en cualquier otra boca habría sonado vacía, me estremeció. Entonces no lo arruines, le respondí. En el camino de regreso miraba por la ventana las luces de Guadalajara, los autos pasando rápido, la gente caminando sin saber que alguien como yo acababa de cruzar una frontera. Me sentí poderosa, no por haber engañado, sino por haber decidido hacerlo. A la mañana siguiente, Adrián me abrazó por la espalda mientras preparaba café. «Hueles diferente», me dijo medio dormido. Me congelé. «¿Sí? Debe ser el champú nuevo». Lo aceptó sin sospechas, besó mi cuello y se fue. Yo sonreí con una mezcla de nervios y placer. Si supiera... Los días se convirtieron en semanas. Mateo y yo nos veíamos cuando podíamos. A veces en la universidad, a veces en su coche, a veces en cualquier rincón donde el mundo no nos viera. No había necesidad de promesas, solo miradas, risas y cuerpos que se reconocían como si se hubieran estado buscando desde siempre. Pero cuanto más lo veía, más difícil era mantener las apariencias. Adrián empezó a notar algo. Me decía que estaba distraída, que ya no reíamos, igual. Intenté negarlo, pero la distancia entre nosotros crecía con cada mentira que inventaba. Aún así, no paré. No podía, porque cada vez que Mateo me escribía, mi cuerpo reaccionaba antes que mi mente. Era como si me perteneciera una parte de mí que solo él conocía. Una tarde, mientras caminábamos por el estacionamiento de la universidad, Mateo me tomó la mano sin pensarlo. No había nadie cerca, pero el gesto me asustó. «Nos pueden ver», le dije. «¿Y si lo hacen?», respondió con esa calma que me enloquecía. «No quiero esconderte siempre». Me reí nerviosa. «Tú no estás casado». «No, pero empiezo a sentir que tú tampoco». Esa frase se me quedó grabada, no porque fuera cierta, sino porque una parte de mí deseaba que lo fuera. Adrián y yo apenas hablábamos.
Seguíamos durmiendo en la misma cama, pero el silencio se había instalado entre nosotros como un tercero invisible, y yo, en lugar de sentir culpa, sentía alivio. Una noche, mientras cenábamos, Adrián me miró fijamente y dijo: «Siento que estás en otro mundo». Me atraganté un poco, pero sonreí. «Es el estrés de la universidad». «No, es algo más», insistió. «Te conozco, no eres la misma». Su tono no era de reproche, sino de tristeza, y eso me dolió, aunque no lo suficiente como para detenerme. Esa misma noche, Mateo me llamó. «No puedo dejar de pensar en ti». Le dije que no podía hablar, que Adrián estaba ahí. «Entonces dime solo una cosa», susurró. «¿Piensas en mí cuando estás con él?». Cerré los ojos y respondí lo que no debía. «Sí». Fue la primera vez que mentí con placer, porque en el fondo no era del todo mentira. Los días siguientes fueron una mezcla de caos y deseo. Mateo se volvió parte de mi rutina secreta. Cada mensaje suyo era un suspiro, cada mirada en los pasillos, un desafío. Vivía dos vidas y las dos me pertenecían. Una de día, con estabilidad, promesas, desayunos y facturas. Otra de noche, con riesgo, caricias y mentiras dulces. Una tarde, mientras estaba con Mateo en su coche, estacionado, detrás de la facultad recibí una llamada. Era Adrián. «¿Dónde estás?», preguntó. «En la biblioteca», mentí. Mateo sonrió sin decir nada. Me tomó la mano y la besó mientras yo seguía fingiendo naturalidad. «Te amo», dijo Adrián antes de colgar. Yo respondí: «Yo también». Pero mis ojos estaban en los de Mateo. Colgué y el silencio fue pesado. «¿Alguna vez te sientes culpable?», me preguntó él. Lo miré y dije la verdad. «No, me siento viva». Él se inclinó hacia mí y me susurró: «Entonces no dejes que te apaguen otra vez». Y lo besé, no con deseo, sino con una especie de desafío, como si ese beso fuera mi forma de decirle al mundo que no me importaba. Esa noche, mientras me duchaba en casa, el agua caía sobre mi piel y pensaba en todo lo que estaba haciendo. Me di cuenta de algo. La infidelidad no siempre nace del odio o la falta de amor. A veces nace del deseo de sentirse vista, tocada, elegida, y eso, aunque duela aceptarlo, puede ser más fuerte que cualquier promesa. Si estás escuchando mi historia y piensas que soy la villana, puede que tengas razón, pero si alguna vez te sentiste invisible en tu propia vida, tal vez entiendas lo que me empujó a cruzar esa línea. No lo planeé, pero tampoco lo detuve. Dale like si alguna vez quisiste romper una regla solo para sentirte viva. Suscríbete si sabes que, aunque no lo digas en voz alta, hay una parte de ti que me entiende. Cuando una mentira se repite el tiempo suficiente, empieza a sentirse como verdad. Y eso fue lo que pasó conmigo. Cada mañana me despertaba junto a Adrián, lo besaba, le preparaba café y lo veía salir por la puerta creyendo que todo estaba bien. Y durante unas horas realmente lo estaba. Pero después, cuando el teléfono vibraba y aparecía el nombre de Mateo, todo mi mundo cambiaba. Era como si la sangre me corriera más rápido, como si cada mensaje suyo me recordara que aún tenía pulsos, que seguía viva. A veces pienso que el deseo tiene su propio calendario. No sigue reglas ni horarios. Aparece cuando quiere. Había días en que juraba que no volvería a verlo, que lo dejaría todo ahí, congelado. Pero bastaba que él me mandara un «te extraño» para derrumbar cualquier decisión. Comenzamos a vernos con más frecuencia. Ya no eran encuentros improvisados, había planeación, mensajes cifrados, pretextos creíbles. Nos convertimos en expertos de la discreción. Si alguien nos veía juntos, éramos la alumna aplicada y el asistente comprometido. Pero detrás de cada palabra neutra se
Escondía una historia peligrosa. Un jueves, a mediados de julio, Adrián me dijo que tendría que viajar a Monterrey por trabajo. Serían 3 días. Cuando cerró la maleta y me abrazó, sentí una mezcla de ternura y alivio. «Te voy a extrañar», me dijo. «Yo también», respondí con una sonrisa que no merecía. En cuanto su taxi desapareció por la esquina, sentí que la casa se llenaba de aire. Libre, silenciosa, mía. Esa misma noche Mateo vino. No hubo mensajes previos, solo una llamada corta. «¿Puedo pasar?». No lo dudé. Cuando abrió la puerta, me miró como si hubiera cruzado una frontera invisible. Traía una botella de vino y un par de hamburguesas envueltas en papel. Nada romántico. Todo real. Cenamos en la sala, riendo en voz baja, como si el mundo fuera demasiado pequeño para nosotros. Y cuando la botella se terminó, el silencio se volvió deseo. No recuerdo quién se acercó primero. Solo sé que sus manos me encontraron como si hubieran estado esperándome toda la vida. Lo que pasó después no fue pasión descontrolada, fue complicidad. Fue el tipo de encuentro que deja marcas invisibles, las que no se borran ni con agua ni con culpa. A la mañana siguiente, desperté con él a mi lado. La luz entraba tímida por las cortinas y el reloj marcaba las 8. Tenía que ir al trabajo, pero no quería moverme. Él abrió los ojos y me miró sonriendo. «Nunca pensé que esto fuera tan fácil contigo», me dijo. Me incorporé, curiosa. «¿Fácil?» «Sí, no por ti, sino por cómo nos entendemos. No hay promesas, no hay reclamos, solo nosotros». Me quedé pensando en eso. Tal vez era verdad. Lo nuestro no pedía nada, solo existencia. Y en un mundo lleno de deberes, eso era adictivo. Después de esa noche, todo se volvió más arriesgado. Empezamos a vernos en lugares menos seguros, cafeterías escondidas, estacionamientos vacíos, incluso en la universidad. Nadie sospechaba nada. Pero dentro de mí algo empezaba a cambiar. No era culpa, era un extraño equilibrio entre la euforia y el miedo. El miedo. No a perder a Adrián, sino a perder el control. Una tarde, saliendo de clase, una compañera me detuvo. «Tú y Mateo son cercanos, ¿verdad?», preguntó con curiosidad. Me reí. «¿Por qué lo dices?». «No sé, es que se nota. Te mira diferente». Su frase me atravesó como una aguja. Esa noche, mientras me bañaba, pensé en lo delata el cuerpo, los gestos, la voz, la mirada. Todo cambia cuando deseas a alguien, y yo no sabía cuánto tiempo más podría ocultarlo. Esa misma semana, Adrián volvió de su viaje. Traía regalos, abrazos y una sonrisa limpia, de esas que duelen cuando sabes que escondes algo. «Pensé mucho en ti», me dijo. «Yo también», mentí. Lo abracé fuerte, sintiendo su olor familiar, su rutina. Pero mientras lo hacía, mi mente viajaba a otro cuarto, a otra voz. Esa noche, mientras dormía, tuve un sueño extraño. Caminaba por un pasillo lleno de puertas. Detrás de una estaba Adrián, detrás de otra Mateo. Abría una, cerraba la otra, y ninguna me hacía sentir completa. Me desperté sudando, con la sensación de estar dividida. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo quería más tiempo, más presencia, más mí. Y Adrián empezaba a notarlo. «Últimamente te siento distante», me dijo una noche mientras cenábamos. «Es el estrés de la universidad», respondí como siempre. Pero esa excusa empezaba a desgastarse. «Valeria, mírame, no soy tonto». Su tono era sereno, pero había algo detrás, sospecha. Lo miré a los ojos, tranquila. «No pasa nada, amor, te lo prometo». Lo besé para sellar la mentira. Y funcionó, por esa noche. Pero al día siguiente, todo se complicó. Estaba en la cafetería con una amiga cuando vi a Mateo entrar. Me guiñó un ojo, apenas visible. Nadie lo notó, pero yo sí.
Ese pequeño gesto me encendió de nuevo. Después me escribió: te vi, me dieron ganas de llevarte conmigo. No respondí, pero sonreí. Y justo en ese momento, Adrián me mandó un mensaje: te amo, preciosa. No puedo esperar a verte. Sentí un nudo en el estómago. No era culpa, era el vértigo de vivir dos vidas al mismo tiempo. Esa noche me encontré con Mateo otra vez. No habíamos planeado nada, solo coincidimos en el estacionamiento. Necesito verte un rato, me dijo, y lo seguí. Terminamos en un motel sobre Avenida Vallarta. Afuera llovía, como casi siempre. Dentro el silencio era espeso. ¿Te das cuenta de que podríamos arruinarlo todo?, me dijo mientras encendía un cigarro. ¿Y si ya lo arruinamos?, respondí. Entonces al menos que haya valido la pena. Lo que pasó después fue fuego. No amor ni ternura, sino pura intensidad. Una mezcla de rabia, deseo y miedo. Cuando terminamos me quedé observando el techo, escuchando la lluvia. ¿Alguna vez has amado a alguien y deseado a otro al mismo tiempo?, le pregunté. Él soltó una risa baja. Creo que eso se llama ser humano. Al día siguiente, mientras me maquillaba frente al espejo, me noté distinta. Los ojos más vivos, la piel más despierta. Adrián me abrazó por detrás y me dijo: estás radiante últimamente. No pudo notar que el brillo que veía no era suyo. Una tarde, semanas después, mi madre me llamó. Te noto distraída, dijo. ¿Todo bien con Adrián? Sí, mamá, todo bien. No podía decirle que lo único que me distraía era un hombre que no era mi esposo. El problema con las mentiras es que se multiplican. Para cubrir una, inventas dos. Y en ese juego, la adrenalina se mezcla con el miedo. Empecé a dejar rastros, mensajes borrados a medias, recibos guardados por error, perfumes que no usaba antes. A veces, me preguntaba cuánto tardaría Adrián en notarlo. Una noche, mientras Mateo y yo cenábamos en un restaurante pequeño, me tomó la mano sobre la mesa. No quiero seguir escondiéndonos, dijo. ¿Y qué propones?, le pregunté. Nada todavía. Pero quiero que sepas que si algún día decides dejarlo, estaré aquí. Me quedé muda, no porque pensara hacerlo, sino porque, por primera vez, alguien me ofrecía una salida que no había pedido. Volví a casa confundida. Adrián me esperaba con vino y una cena improvisada. Hoy se cumplen 7 meses de casados, dijo sonriente, y por primera vez sentí una punzada de culpa, no por lo que hacía, sino por lo que él merecía. Brindamos, reímos, hablamos de tonterías, pero dentro de mí había ruido. Pensaba en Mateo, en sus palabras, en lo fácil que sería caer de nuevo, y lo hice. Al día siguiente lo busqué, no porque lo necesitara, sino porque ya no sabía cómo vivir sin esa sensación. A veces pienso que el amor fiel es una decisión diaria, pero la infidelidad es una respuesta instantánea. No la eliges con la cabeza, te elige con el cuerpo. Si llegaste hasta aquí, dime algo en los comentarios. ¿Alguna vez amaste a una persona y deseaste a otra? No me juzgues, solo dime la verdad, y si te atreves, suscríbete. Prometo contarte cómo todo esto empezó a salirse de mis manos. Creí que tenía todo bajo control, pero el control es una ilusión. Empieza siendo una cuerda firme y termina convertida en un hilo que apenas sostiene tus decisiones. Cada día me despertaba sintiendo que podía manejarlo, el matrimonio, la carrera, el secreto, pero bastaba una mirada de Mateo para que todo lo demás dejara de importar. Su manera de aparecer sin aviso, de acercarse con ese silencio que arde más que cualquier palabra, me mantenía alerta, viva. Y, mientras tanto, Adrián seguía creyendo que su esposa era la misma chica dulce de antes.
Esa sensación de tener dos vidas me empezó a gustar más de lo que debería. En casa, jugaba el papel perfecto: esposa, responsable, estudiante dedicada, futura profesionista con metas. En la universidad me transformaba. Cada pasillo era una posibilidad, cada clase una excusa. No sé cuándo comencé a disfrutar tanto de ese riesgo. Era como caminar sobre una cuerda floja. Sabía que podía caer, pero la adrenalina me hacía avanzar con una sonrisa. Una tarde de septiembre todo se complicó un poco más. Una compañera me dijo que habían visto a la esposa del ingeniero en el estacionamiento con alguien. No le di importancia, pero el rumor existía. Me reí, le resté peso y por dentro sentí esa mezcla de miedo y placer que solo entienden los que han estado al borde. Se lo conté a Mateo riendo y él me respondió serio. Deberíamos cuidarnos más, le respondí con un beso. El que no arriesga no recuerda. A partir de ese día, cada encuentro se volvió más clandestino. Nos volvíamos expertos en disimular, códigos en los mensajes, lugares distintos, silencios bien ensayados, pero entre más intentábamos escondernos, más nos encontrábamos. Él sabía leer mis gestos, yo sabía interpretar su respiración, y aunque sabíamos que jugábamos con fuego, seguíamos soplando sobre las brasas. Una noche, mientras Adrián dormía, revisé el celular por instinto. Había dejado el auto conectado al GPS y ahí seguía guardada la última ubicación, un motel. Si él llegaba a revisarlo, todo terminaría. Bajé descalza al estacionamiento, borré los registros uno por uno y regresé con las manos frías. Me quedé viéndolo dormir. Respiraba tranquilo, ajeno a todo. No sentí culpa, sentí vértigo, como si la vida me recordara que lo que más temes perder es precisamente lo que te ata. Los mensajes con Mateo seguían siendo una línea directa a mi otra vida. A veces eran cortos, casi inocentes. ¿Llegaste bien o te extraño? Otras veces eran pura provocación. Hoy me puse esa camisa que te gusta. Le respondía con ironía. Y yo esa falda que te distrae. Ninguna palabra sobraba. Cada conversación era una caricia escrita. A mediados de mes, Adrián me pidió que lo acompañara a cenar con sus padres. No tenía ganas, pero accedí. La cena fue larga, llena de comentarios inofensivos, risas ensayadas y silencios en los que solo yo entendía lo que se escondía detrás. Su hermana, Carla, siempre tan curiosa, soltó la bomba con una sonrisa inocente. Oye, Val, mi amiga te vio saliendo tarde con un maestro joven. Dice que te ayuda mucho con tus proyectos. La mesa se quedó en pausa. Sentí la mirada de Adrián sobre mí. Respondí tranquila. Sí, es Mateo, el asistente del profesor, está en mi grupo, me ayuda con las estadísticas. Nadie dijo más, pero supe que el rumor ya había tocado nuestra puerta. Esa noche, cuando regresamos a casa, Adrián no dijo nada. Me observó mientras me desvestía y soltó apenas un susurro. Eres difícil de leer últimamente. Fingí una sonrisa, apagué la luz y me metí en la cama. Él me abrazó por detrás y yo cerré los ojos pensando en otro abrazo, otra piel, otro calor. Los días siguientes fueron un equilibrio perfecto entre calma y locura. Mateo me buscaba con más frecuencia. A veces se aparecía en la cafetería, otras me esperaba en el estacionamiento, con esa mirada que lo decía todo sin necesidad de palabras. Y aunque intentaba mantener distancia, mi cuerpo lo traicionaba. Bastaba que dijera mi nombre en voz baja para que todo dentro de mí se encendiera. Un martes, mientras trabajaba en la agencia, me llegó un mensaje de un número desconocido. Deberías tener más cuidado con quien te ve. Lo borré al instante, pero el pulso me tembló un segundo. Se lo mostré a Mateo y solo dijo, probablemente alguien con envidia. Quise creerlo.
Tal vez sí, o tal vez el secreto empezaba a hacerse visible. Lo más irónico era que, en casa, Adrián estaba más cariñoso. Me llevaba flores, cocinaba conmigo, hablaba de hacer un viaje. A veces me miraba como si sospechara algo, pero enseguida desviaba la mirada, como si no quisiera confirmar lo que ya intuía. Y yo, lejos de sentir remordimiento, sentía poder. Tenía el amor de un hombre y el deseo de otro. ¿Cómo se renuncia a eso? Una noche, después de un día largo, Mateo me propuso vernos en un departamento que había rentado temporalmente para trabajar. Aquí nadie nos va a encontrar, me dijo. Llegué con el corazón en la garganta, subí por el elevador hasta el 7º piso y toqué la puerta. Me abrió con una sonrisa tranquila, con una copa de vino en la mano. Te ves hermosa. Me quité el abrigo y lo dejé caer al suelo. ¿Y tú? Te ves como una mala idea. La primera hora fue un torbellino, pero lo que me marcó fue lo que vino después, el silencio compartido. Nos quedamos tendidos, respirando al mismo ritmo, sin prisa. A veces pienso que esto no va a terminar bien, dijo él. Tal vez no tiene que terminar bien, respondí. Tal vez solo tiene que terminar. Al día siguiente, mientras manejaba de regreso a casa, recibí otro mensaje desconocido. ¿Cuánto vale tu secreto? No respondí. Lo bloqueé, lo borré y seguí manejando con la ventana abierta y el viento golpeándome la cara. En el fondo sentí algo parecido a la emoción. Cuando alguien te amenaza es porque algo que haces tiene poder. El fin de semana siguiente, Adrián me pidió ver una película juntos. Acepté. Durante la función, sentí su mano buscar la mía, suave, cálida. Me quedé mirando la pantalla, pero mi mente estaba en otro lado. No era que ya no lo amara, era que ya no era suficiente. Me di cuenta de que el amor y el deseo no viven en la misma casa. Uno necesita seguridad, el otro, peligro. Unos días después, Mateo me dijo que pensaba dejar su puesto como asistente. No quiero complicarte la vida, explicó. Lo miré sin entender. No me la complicas, me la das. Pero él insistió. Te quiero fuera de peligro. Esa frase me desarmó. Era lo más parecido a un acto de amor que había escuchado de él. Y, sin embargo, no me gustó. No quería que me protegiera. Quería que me eligiera sin miedo. Haz lo que quieras, pero no esperes que yo desaparezca contigo, le dije. La tensión siguió creciendo. Cada vez que estaba con Adrián sentía que el aire pesaba. Cada vez que estaba con Mateo sentía que todo ardía. Vivía entre dos temperaturas imposibles, hasta que un lunes el azar decidió empujar las piezas. Estábamos en la universidad revisando unas diapositivas cuando mi celular vibró 2 veces seguidas. En la pantalla, reflejadas por la luz, aparecieron 2 mensajes al mismo tiempo. El primero, de Adrián. Hoy salgo antes. Te recojo a las 8. Te amo. El segundo, de Mateo. Te quiero hoy. No tardes. Durante un segundo eterno, los 2 nombres estuvieron visibles. Mateo lo vio y nuestros ojos se cruzaron. No dijimos nada. Afuera, el ruido de los pasillos seguía como si el mundo no se diera cuenta del incendio en mi bolsillo. Tomé aire y apagué la pantalla. ¿Qué harás? Preguntó él. Vivir, respondí. Esa tarde hicimos el amor en silencio, sin risas, sin palabras. Cuando terminé de vestirme, me acerqué al espejo, acomodé el cabello y me miré con calma. ¿Sabes qué es lo peor? Le dije, que ya no me da miedo perder nada. Él me abrazó por detrás y respondió, por eso me asustas. A las 8, puntual, Adrián me esperaba afuera de la biblioteca. Su sonrisa me pareció honesta, su abrazo cálido. Caminamos tomados de la mano y, por un instante, me sentí en paz. No porque todo estuviera bien,
sino porque ya había aceptado que mi vida era eso, una suma de verdades a medias que me hacían sentir completa. Si has llegado hasta aquí, sabes que no todo lo prohibido nace del vacío. A veces nace de la necesidad de sentirse real. Y si alguna vez jugaste con fuego y no te quemaste, sabes que lo difícil no es apagarlo, sino aceptar que te gusta el calor. Dale like si alguna vez sentiste que la vida se dividía en lo correcto y lo que te hacía respirar. Suscríbete si crees que nadie debería disculparse por elegir lo que lo mantiene vivo, porque eso fue lo que hice, y todavía no pienso pedir perdón. Desde aquella noche en la biblioteca todo cambió, no en apariencia, sino en esencia. Dejamos de escondernos por necesidad y empezamos a hacerlo por placer. Ya no era un error que tratábamos de evitar, era una costumbre que nos mantenía respirando. Cada vez que lo veía sentía que el mundo se hacía más pequeño y nosotros más grandes. Y aunque el peligro rondaba, el miedo se volvió una forma de excitación. En casa todo parecía igual. Adrián seguía levantándose temprano, preparaba su café con la misma rutina de siempre y me daba un beso en la frente antes de irse. Yo sonreía, le deseaba buen día y lo veía salir sin remordimientos. En cuanto la puerta se cerraba, mi cuerpo cambiaba. Era como si la esposa ideal muriera cada mañana y en su lugar naciera la mujer que no pide permiso para sentir. Mateo y yo nos veíamos cada vez más. A veces era en su departamento, otras en moteles discretos sobre López Mateos y de vez en cuando en su coche, en cualquier rincón oscuro donde nadie pudiera interrumpirnos. Ya no necesitábamos palabras dulces ni pretextos. Bastaba una mirada, un mensaje corto, una excusa mínima. La química era tan fuerte que hasta el silencio entre nosotros parecía tener voz. Un día, mientras él dormía, me quedé observándolo, la manera en que respiraba, el ritmo tranquilo de su pecho, la expresión satisfecha. Me pregunté si alguna vez había sentido eso con Adrián, y la respuesta me dolió más de lo que esperaba. No, con Adrián había estabilidad, pero no fuego. Había cariño, pero no hambre. Y aunque me daba vergüenza admitirlo incluso en mis pensamientos, me di cuenta de que yo elegía el fuego una y otra vez. Las semanas siguientes fueron un torbellino. Mateo empezó a volverse más serio, más pensativo. «Ya no quiero escondernos», me dijo una tarde mientras caminábamos por el estacionamiento de la universidad. «¿Y qué propones?», pregunté. «No sé, tal vez dejar de fingir». Me reí con suavidad. ¿Y dejar qué exactamente? ¿A mi esposo? ¿A mi vida? Él bajó la mirada. No, quiero verte así, dividida. Yo no estoy dividida, respondí. Soy dos versiones de mí y ambas me pertenecen. Esa conversación marcó un punto. A partir de ahí, el equilibrio empezó a fracturarse. Adrián empezó a sospechar algo, aunque nunca lo dijo abiertamente. Me observaba con más atención. Si me reía sola mirando el teléfono, me preguntaba, ¿quién te escribió? Si llegaba tarde, me decía, ¿te ves cansada? Yo respondía con frases simples, perfectamente calculadas. La mentira se volvió arte, y yo su mejor artista. Una noche, mientras cenábamos, él me miró fijamente. «Siento que ya no estás aquí», le sonreí. «Estoy cansada, nada más». «No, es diferente. Antes tus ojos brillaban por mí. Ahora brillan por algo que no entiendo». Me atraganté con el vino. «No seas dramático», dije. Cambió de tema, pero su mirada ya no era la misma. Esa misma noche, cuando me metí a la ducha, vi mi reflejo empañado en el espejo. Toqué el vidrio y sonreí. No había culpa, solo curiosidad. ¿Hasta dónde podía llegar antes de que todo se rompiera? Días después, Mateo me llamó alterado.
Alguien nos vio. Su voz era baja, contenida. ¿Dónde? En la universidad. Me dijeron que circula una foto tuya conmigo. No se ve mucho, pero es cuestión de tiempo. Sentí un nudo en el estómago. No de miedo, sino de expectación. Déjalos, que miren. No hay nada más interesante que el pecado ajeno. Pero él no compartía mi calma. No quiero hacerte daño. Ya me lo hiciste, dije sin pensar. Me hiciste sentir cosas que no quiero dejar de sentir. Hubo silencio, luego suspiró. Entonces estamos perdidos. Tal vez perdidos pero vivos. A partir de ese día, todo empezó a moverse más rápido. Los mensajes se volvieron más cortos, los encuentros más intensos, las despedidas más silenciosas. Era como si el tiempo nos empujara hacia un final inevitable. El golpe llegó una noche cualquiera. Volví a casa después de una reunión y encontré a Adrián sentado en el sofá. Tenía el teléfono en la mano y la mirada fija en mí. ¿Quieres explicarme esto? Me mostró la pantalla. Una foto borrosa. Mateo y yo entrando juntos a un hotel. No hacía falta más. El aire se congeló. Lo miré sin moverme. ¿De dónde sacaste eso? Me la mandaron, sin nombre. Solo decía, tu esposa no es quien crees. Me quedé en silencio. Quiero que me digas que no es verdad, dijo él con la voz quebrada. Dime que no eres tú. Caminé hasta el sillón y me senté frente a él. No lloré, no temblé. Si te lo dijera, ¿me creerías? ¿Sí? Entonces no voy a hacerlo. Adrián cerró los ojos un momento. ¿Por qué? Preguntó. Porque necesitaba sentir que seguía viva. Esa fue mi única respuesta. No era excusa, era verdad. Él se levantó despacio, sin gritar, sin insultar. ¿Cuánto tiempo? No importa. Sí importa. Desde antes de que dejaras de mirarme. No contestó. Caminó hacia la habitación y cerró la puerta. Yo me quedé sola en la sala, con el sonido del reloj marcando un ritmo que ya no pertenecía a ninguno de los dos. Por primera vez en meses no tenía a quién mentirle, y, sorprendentemente, eso me dio paz. A medianoche le escribí a Mateo. Lo sabe. ¿Qué harás? Nada. ¿Quieres que hablemos? No, no esta noche. Me acosté en la cama vacía, escuchando la lluvia golpear la ventana. Era el mismo sonido del día en que todo empezó. Cerré los ojos y sonreí. No por satisfacción, sino por resignación. El ciclo se había cerrado con la misma melodía. Al amanecer, Adrián ya no estaba. En la mesa del comedor dejó una nota. No te odio, solo necesito irme. La leí varias veces, sin lágrimas. Luego la guardé en una carpeta junto con los papeles de la universidad y algunas cartas viejas. No porque doliera, sino porque formaba parte de mi historia. Pasaron horas antes de que Mateo escribiera. ¿Estás bien? Estoy libre. ¿Eso es bueno? No lo sé todavía. Esa noche lo vi una última vez. No lo planeamos, simplemente ocurrió. Me esperó en su coche, estacionado, frente a un parque vacío. Entré, cerré la puerta y por un momento no dijimos nada. ¿Te arrepientes? Me preguntó. Lo miré. No. Arrepentirse es de quienes creen que se equivocaron. Yo elegí. ¿Y ahora qué vas a hacer? Lo mismo que siempre. Seguir. Nos besamos por última vez. No fue pasión ni despedida. Fue gratitud. Me bajé del coche y lo vi alejarse hasta que las luces se perdieron entre los árboles. Regresé caminando bajo la lluvia, sin paraguas, dejando que el agua borrara cualquier rastro de lo que había sido. Subí a mi departamento, abrí las ventanas y respiré el aire frío. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de esconderme. A veces la gente piensa que el infiel busca algo mejor. No es cierto. Busca algo distinto, y en esa diferencia está el peligro y también la libertad. Si llegaste hasta aquí, no te pido que me entiendas, solo que no te mientas.
Todos tenemos un punto en el que dejamos de ser lo que prometimos y empezamos a ser lo que deseamos. Dale like si alguna vez sentiste esa línea quebrarse dentro de ti. Suscríbete si crees que la verdad, aunque duela, siempre vale más que la apariencia. Han pasado semanas desde que todo explotó y todavía me sorprende lo rápido que el silencio se acostumbra a vivir conmigo. La gente cree que el final de una historia así llega con gritos, portazos y lágrimas, pero no. Lo que queda es un silencio distinto, pesado, pero limpio. Adrián se fue sin drama, sin odio, y eso, de alguna manera, fue su venganza más elegante. Yo no traté de detenerlo, tal vez porque sabía que nada que se rompe así puede volver a armarse. Al principio me despertaba cada mañana esperando escuchar el ruido de la cafetera, su voz llamándome desde la cocina, su rutina. Pero en lugar de eso solo había aire, un aire nuevo, sin perfume de hombre, sin promesas. Me preparaba el café yo sola, abría las ventanas y dejaba que el sol entrara en la casa como si fuera un intruso amable. Los primeros días me sentí ligera, como si alguien me hubiera quitado un abrigo que ya no necesitaba. Mateo me escribió varias veces, mensajes cortos, cautelosos. ¿Cómo estás? Te extraño. No puedo dejar de pensar en ti. Nunca los ignoré, pero mis respuestas se volvieron cada vez más breves. No porque no lo quisiera, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, no quería pertenecerle a nadie, ni a él, ni a Adrián, ni a la versión de mí que se escondía detrás de ambos. Una tarde me invitó a vernos. Dijo que necesitaba hablar. Acepté. Nos encontramos en la misma cafetería donde, meses atrás, todo había empezado. La misma mesa, la misma luz tibia filtrándose por las ventanas. Cuando llegó, traía una sonrisa cansada. «Te ves diferente», me dijo. «Más tranquila. Tal vez porque ya no tengo que mentir». «¿Y eso te hace feliz?» «No lo sé, pero me hace libre». Tomamos café en silencio. Ninguno de los dos sabía cómo cerrar algo que nunca tuvo principio claro. «No quiero perderte», murmuró al final. Lo miré con ternura, con ese cariño que queda cuando el deseo se apaga. No puedes perder algo que nunca te perteneció. Me tomó la mano un segundo, la apretó y luego la soltó. Así terminó. Sin drama, sin beso, sin promesas. Volví caminando a casa, con el viento moviendo mi cabello y una sensación extraña en el pecho. No tristeza, tampoco alivio. Era más bien una aceptación profunda. La vida sigue, incluso cuando la rompes. Los días siguientes fueron de reconstrucción. Volví a mis clases, retomé el trabajo, con más enfoque. Salí con mis amigas, empecé a dormir mejor. Me miraba al espejo y veía una mujer distinta. Ya no buscaba justificar sus decisiones, ni esconder sus ganas, ni fingir pureza. Era yo, con todo lo que eso significaba. Las contradicciones, las heridas, las cicatrices invisibles que nadie ve, pero que me hacen auténtica. A veces me preguntan si me arrepiento, si cambiaría algo. Siempre respondo lo mismo: no. Arrepentirse sería negar que todo eso me transformó. No fue una historia bonita, pero fue mía. Y hay algo profundamente valiente en apropiarte de tus errores sin querer borrarlos. Algunas noches todavía sueño con Adrián. En mis sueños no me reprocha, no me persigue, solo me mira, como si tratara de entender por qué. Y yo no tengo respuesta, tal vez porque no hay una sola. Amé a Adrián, deseé a Mateo, pero, sobre todo, me descubrí a mí misma. No se trata de justificar, sino de reconocer que las mujeres también somos humanas, también sentimos hambre, curiosidad, deseo, y eso no nos hace menos, nos hace reales. Mi madre vino a visitarme una tarde. No sabía nada de lo ocurrido.
Adrián nunca dijo una palabra. Me encontró más flaca, más callada. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien. Mentí por reflejo, pero luego sonreí y corregí. Todo distinto. Me observó en silencio, como si algo en mi mirada le dijera que no insistiera. Una noche de octubre salí al balcón con una copa de vino y escuché la ciudad respirar. Las luces de Guadalajara se extendían como un mapa de teen, vidas que seguían su curso. Pensé en todas las mujeres que, como yo, esconden secretos detrás de sonrisas educadas, en las que aman y traicionan, en las que se pierden y se encuentran. Pensé en lo fácil que es juzgar desde afuera y lo difícil que es vivir con la verdad dentro. Abrí mi laptop y comencé a escribir, no para confesarme, sino para entenderme. Escribí cada detalle, cada pensamiento, cada duda. Me di cuenta de que lo que más me dolía no era la pérdida, sino la invisibilidad en la que había vivido antes de todo. Nadie habla de eso, del vacío silencioso que te empuja a hacer cosas que ni tú misma entiendes. No se trata de querer más, sino de querer sentir. A medida que escribía, la historia se convertía en espejo. Me vi en cada palabra, y por primera vez sentí orgullo, no de haber traicionado, sino de haberme atrevido a salir del molde. Hay quienes pasan la vida entera obedeciendo reglas que ni siquiera entienden. Yo, al menos, me atreví a romper las mías. Un día, sin pensarlo, borré el contacto de Mateo. No con rabia, sino con gratitud. Lo amé a mi manera, y él fue el catalizador de mi despertar. Pero cada historia tiene un punto en el que debe detenerse. Guardé las fotos, los mensajes, las memorias, y los eliminé uno a uno. Fue como cerrar una herida con las propias manos. Dolió, sí, pero también curó. Adrián no volvió a buscarme. Su silencio fue su cierre, y lo respeté. A veces lo veo de lejos en mi mente, tal vez en otra ciudad, con otra mujer, intentando comenzar de nuevo. Ojalá sea feliz. Ojalá recuerde que, a pesar de todo, lo amé. La universidad terminó a finales de año. Recibí mi título con las manos firmes y una sonrisa que muchos interpretaron como orgullo académico, pero solo yo sabía lo que significaba en realidad. Era el símbolo de una etapa que me cambió por completo. No era solo el fin de mis estudios, sino el fin de la mujer que dependía de las expectativas de los demás. Esa noche celebré sola, con música baja y luces tenues. Brindé conmigo misma. Por la verdad, dije en voz alta, y por todo lo que tuve que romper para encontrarla. No sé qué me espera después. Tal vez otro amor, tal vez la soledad. Pero ahora entiendo que no necesito justificarme. La infidelidad no siempre se trata de engañar a alguien. A veces se trata de dejar de engañarte a ti misma. Y sí, podría contarte que aprendí una lección moral, que me arrepiento, que ya no volvería a hacerlo. Pero no sería cierto. Lo único que aprendí es que la vida no premia a los perfectos, sino a los que se atreven a vivirla sin guión. Cuando miro hacia atrás, no veo un error, veo una historia. Una historia imperfecta, contradictoria, humana, mía. Si llegaste hasta el final, sabes que esto no va de justificar lo que hice. Va de entender que nadie es solo una cosa, que dentro de cada mujer que sonríe hay una parte que grita, que desea, que a veces rompe lo que tiene solo para comprobar que aún respira. Dale like si alguna vez sentiste que tus decisiones te salvaron, aunque los demás no lo entendieran. Suscríbete si crees que la fidelidad más importante es la que te debes a ti misma. Yo ya elegí. Y aunque el mundo no lo apruebe, dormir con mi verdad es el mayor descanso que he tenido.